Es que ayer estaba muy a gusto ayer fueron La dos conversaciones muy gratas con Paco Ignacio Taibo II, que se descoció no solamente en términos de los gringos y de los traidores en México, sino también de lo que pasó en la sesión del Consejo Nacional de Morena, Sí, donde él estuvo cierto. presente, donde él es integrante de ese órgano, y dijo cosas que era muy importante Sí. también esclarecer, Sí. porque el grito de no está solo fue interpretado por algunos desde ayer mismo Muchos. como si Morena hubiera dado Arropado, todo su respaldo así es, a Adán unánime. Augusto López Hernández. No fue es así. cierto. No. Es un pequeño sector que gritó a Adán Augusto no está solo en el ejercicio de su derecho, naturalmente. Así es. Pero no contó ni siquiera con la mitad ni la mayoría de los consejeros nacionales de Morena. Y luego, además de Paco Ignacio Taibo II y el doctor Meyer, que también ayer estuvo especialmente filoso en la relación con Trump, y también, por supuesto, lo que representa un caso como el de Adán Augusto López Hernández para Morena y para el propio gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. Y luego una conversación muy grata, muy de colegas, digamos, los tres que estábamos a la mesa, Alejandro, su servidor, con nuestro invitado especial, Pedro Valtierra. Sí, pues yo creo que ahí, Álvaro, la voz de Paco es casi única. De verdad es casi única. Yo creo que Morena tiene que ayudarse a procesar la crítica. Tiene que ayudarse. Y también tiene que ayudarse con empujoncitos y con un poquito de arrojo. No todo mundo es Paco Taibo. O sea, no hay pocos Pacos Taibos. Hay uno solo. Hay un solo, sí, de acuerdo. Estoy totalmente de acuerdo. En la posición, digamos, son muy poquitos. Es correcto. O sea, que digamos que se le acerquen a Taibo, que construyan tal. Y tiene que ayudarse Morena y aceptar la crítica y ayudarse a procesarla, Álvaro. Porque la crítica al interior es muy saludable. Es muy saludable. O sea, se interpreta como que no. Yo hoy escribo algo sobre el tema de la crítica y cómo, pues sí, se entiende pues que haya de repente que el presidente López Obrador pues creara una concha para defenderse del 99.9% de los medios y periodistas que lo atacaban permanentemente, diario, por nada, diario, o sea, porque lo odiaban, diario, y lo siguen odiando, y quisieran que se apareciera para arrancarle la yugular de una mordida. Es un odio tremendo, Álvaro, que tú ves, o sea, diario. Obviamente el presidente López Obrador generó una conchota y cuando veía una crítica particular, no de todos los vocerillos que hay que tienen regados en toda la prensa, la derecha mexicana, sino veía de repente, y él era particularmente bueno para ubicar un caso específico de alguien y luego se iba sobre ese hasta que lo denunciaba y lo exhibía y lo ponía en su lugar. Pero yo creo que del tiempo del presidente López Obrador, por fortuna, al día de hoy, ha habido un avance importante, digamos. La presidenta no está contra todos los poderes, Álvaro, estaban contra López Obrador, pero no están todos los poderes contra Claudia Sheinbaum. No es lo mismo López Obrador que Claudia Sheinbaum. Ella trae un nivel de aprobación altísimo. Morena tiene control de todas las variables en este momento. Entonces se puede permitir la crítica, debe permitírsela y sobre todo debe aprender a procesar la crítica. Yo no creo que deba permitir la crítica. La crítica es un deber, una responsabilidad
de todas las personas porque la Constitución lo garantiza. Lo que debe, en efecto, hacer Morena es generar que esa crítica fluya y se encauce para su propio beneficio. No creo que deba ser una característica de un partido político emergente, nuevo, con tal poder territorial y constitucional, el que llegue con los acuerdos planchados a una, por ejemplo, sesión de este domingo. Está bien, hay acuerdos que fluyen, que salen. Pero, por ejemplo, el caso, ¿cómo afrontar de mejor manera el caso de un secretario de Seguridad Pública, militante de Morena, que está prófugo porque desde ese cargo público encabezó un grupo criminal? Es algo que se tiene que discutir desde el punto de vista político, porque es un correligionario. Eso sí cambia la ecuación. Que sea un miembro de Morena, por más que se haya afiliado apenas en el 2023 y por más que muchos no sabían que estaba afiliado a Morena y por más que ya se inició una sanción contra ese militante. Pero no es solamente es eso, es que quien lo designó hoy compromete a 2 de los 3 poderes del Estado mexicano. Adán Augusto López Hernández, no se nos olvide, es el presidente del órgano de gobierno de una de las 2 cámaras del Congreso, del Senado. No es solamente coordinador de Morena, es presidente del órgano de gobierno de uno de los poderes del Estado mexicano, que a su vez afecta a otro poder, al poder ejecutivo que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum. No estamos diciendo que ya sea responsable penalmente. No está acreditado claramente que sea cómplice ni que sea encubridor de un fugitivo acusado de encabezar un grupo criminal. Pero es ineludible que tiene una responsabilidad política. Y en ese caso, ¿por qué no discutir en un partido político que es democrático, que tiene cauces para efectivamente deliberar este tema? Pues eso lo haría un partido vivo, no un partido que se esconde, que guarda la basura debajo de la alfombra. Es verdad, ya se dijo con claridad, lo dijo la presidenta nacional de Morena, Luisa Alcalde, que no se encubre absolutamente a nadie. Pero el tema de la deliberación es un asunto que a mí me parece, Alejandro, hasta obligado en un partido que tiene el poder político, el poder constitucional en nuestro país, y el riesgo de no hacerlo lo puede convertir en eso que ha quedado ya en ruinas, que es el PRI y es el PAN. Sí, claro, sí. Sobre todo porque la gente, Álvaro, ya entendió muy bien el poder. Una mayoría, en muy poco tiempo, aprendió el poder que tiene su voto, y eso es muy importante. O sea, la gente puede perfectamente castigar, la gente perfectamente puede decir, ¿sabes qué? Pues no me gusta esto, pues no me gusta, punto. Y lo hemos visto actuar incluso en condición de voto. Por ejemplo, el voto diferenciado. Es muy interesante ese fenómeno, Álvaro. Lo digo, aquí en la Cuauhtémoc. Aquí en la Cuauhtémoc hubo gente que votó mayoritariamente por Claudia Sheinbaum, mayoritariamente por Clara Brugada, pero no votó por la candidata de Morena aquí en la Cuauhtémoc. Se fue, o bien no votó,
porque ahí están los números. O sea, aquí ganó, la presidenta aquí ganó también Clara Brugada, pero no ganó la apuesta de Morena para la alcaldía. ¿Qué significa? Que hay un votante que reconoció en la boleta a cada uno de los personajes que estaban pidiendo su voto y dijo, yo no le voy a dar a fulano, perengano, tal. Ese voto razonado tiene un valor tremendo en una sociedad, porque al final pues, tú no tienes por qué. Yo voto izquierdas. Yo voto izquierdas, pero tampoco estoy loco. No, yo creo que es Digo, la no voy- reflexión que es hacen claro, todo votante, claro. que así como puede decir, no, yo voto todo izquierda en este caso, dice, en este caso, no. No todo, pero perfectamente puedes omitir. No, yo jamás le daría mi voto, jamás, a la derecha, sea PRI, sea PAN, jamás se la daría, ni de chiste. O sea, dejas la posibilidad de que del partido Movimiento Ciudadano. Tú me conoces, Álvaro. No, obviamente, incluyo a Movimiento Ciudadano, a tus otros, a los peores de todos. Yo creo que los peores de todos son los podridos del Partido Verde. Porque son hijos de la... Navegan, son hábiles como la tiznada. Hay pocos como el Partido Verde. Es como acomodaticios, buenos para su... corruptos, inmorales, bárbaros. Qué barbaridad. Tan la gente reflexiona el voto que emite que en las encuestas que se levantaron para definir a la candidatura presidencial de Morena en 2023, Sí. pues quedaron muy claros. Es que, y conste que no es solamente, no votaron solamente militantes de Morena. Fue una encuesta, la de Morena y las de otras empresas. ¿Por qué envían al cuarto lugar a Dan Augusto? Bueno, ahí está. ¿Por qué envían al quinto lugar a Ricardo Monreal? Bueno, ahí está. ¿Por qué envían al sexto lugar a Manuel Velasco? Porque hay una reflexión también. Así la es. gente observa, Claro. la gente mide y la gente decide. Sí. Esa es una virtud democrática y eso es parte de una circunstancia. De la misma manera que si en unas elecciones, por ejemplo, las siguientes elecciones constitucionales en México son 2027, nada garantiza, nada, que el 2027 las cosas vayan a salir para Morena como le salieron en 2024. Entonces, por eso es importante que un partido como Morena, fundado por Andrés Manuel López Obrador, sea un partido vivo, un partido que también se haga cargo de sus propios integrantes, que no eluda responsabilidades de todo tipo, incluyendo las responsabilidades políticas de quienes también han tenido un cargo de responsabilidad pública. Por ejemplo, a mí me llamó la atención, por cierto, Alejandro, que no haya estado el secretario de organización de Morena, No estuvo. Andrés López Beltrán. ¿No estuvo? No. Entonces, Era muy importante ¿Por qué no estuvo? yo no lo sé de cierto, pero Estoy buscando aquí. pero no aparece ninguna fotografía ni ningún video. Es pues el tercero en la jerarquía de Morena y estuvo ausente. De hecho, dejó de tener, digamos, de por sí pocas apariciones públicas después de las elecciones del 1 de agosto en Durango y en Veracruz, que fueron elecciones locales, además de la elección del Poder Judicial de la Federación. Pero, bueno, también eso tiene que ver. Es un personaje importante, el tercero en la jerarquía, más allá de que sea el hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador. Entonces, pues sí, tampoco estuvo Ricardo Monreal
en la sesión del Consejo Nacional. Pues Él podía avisó. estar o no, era un miembro. Pero el caso de, sí, efectivamente, estoy aquí viendo que de Andrés López Beltrán, pues qué raro. Debió haber estado ahí. Debió estar ahí. Digo, era un congreso particularmente visible, notorio. Había muchos casos que se tenían que llevar. De la participación de ayer, por ejemplo, el comunicado de Morena con respecto a la participación de Luis Alcalde, pues rescata frases que tienen mucha dedicatoria. En Morena no protegemos actos de corrupción ni a quien traicione los principios de nuestro movimiento. Somos un partido nacido del pueblo y para el pueblo, con una misión clara: transformar la vida pública. Dice, no somos iguales, y lo decimos con firmeza. Morena es distinto porque se guía con principios de no mentir, no robar y no traicionar. El compromiso de Morena es y seguirá siendo con la verdad y con la justicia. Cualquier persona que actúe al margen de nuestro principio deberá responder por sus actos. Dice, mira, yo tengo ahí una duda con respecto al caso específicamente de Monreal y de Bermúdez Requena. Bermúdez Requena es inocente hasta que no se le demuestre lo contrario, Álvaro. Sí. Es inocente. Entonces, ¿por qué a uno se le suspende sus derechos políticos y al otro no? Porque uno tiene orden de aprehensión y otro no. Bueno. O sea, Sí, en el caso de Bermúdez Requena, ya hay una orden de aprehensión solicitada por la Fiscalía General de la República y obsequiada, como dicen los abogados, por un juez. No es el caso. No es el caso. Bueno, ahí hay un, es decir, habría que ser procesado, que la Fiscalía le solicite al juez para que entonces ahí Morena actúe pues en contra de un personaje. Sí, ya que digamos hay una ha sido librada una orden de aprehensión, entonces se presume que es responsable de ciertas conductas. Al final es hasta que un juez dicta la sentencia, y cuando la sentencia, voy a hablar como los abogados, queda firme, es decir, cuando ya se agotan todas las impugnaciones. Ahora, el tema es que dice Adán Augusto López Hernández, le dice a Ciro Gómez Leiva, porque ahora desfiló todo Morena por Ciro Gómez Leiva. Es muy extraño eso, ¿no? No, yo creo que es como Ebrard gusta mucho de López Dóriga. Son muy curiosas las lógicas. Y claro, pues tienen tienen sus preferencias. Pero sí, hoy estuvo con ahí Ciro Gómez Leiva. Con Ciro Gómez Leiva. Sí. Lo que le plantea a Ciro Gómez Leiva es que él confió o... Él nunca tuvo sospecha. Nunca sospechó. Es que no se necesitaba ninguna sospecha porque él fue informado. Sí. Él fue informado con un parte militar que el personaje que él estaba contratando como secretario de seguridad, pues era un tipo que tenía sospechas al menos de estar vinculado con Huachicol, con otras actividades y en particular tener vínculos con un grupo naciente que se llamaba La Barredora. Al menos es lo que los reportes militares que hay que son del 2020, 2019. 2019. Sí, 2019. O sea, pasaron muchos años, Álvaro. No solamente eso, Alejandro. A ver, la responsabilidad de Adán Augusto es efectivamente porque él lo nombró secretario de Seguridad y él alega, él dijo hoy en esta entrevista que tú señalas, que él no sospechaba nada y que de haber sospechado lo hubiera destituido. Pero no era alguien que conociera de un día para otro. Hay 33 años de relación, Alejandro, de Adán Augusto con Bermúdez Requena. Y a lo mejor uno entiende que cuando se conocieron, cuando fue
encargado de seguridad pública de Tabasco, estoy hablando de 1992, a lo mejor Bermúdez Requena era un policía íntegro completamente, que ya desde que lo lleva Manuel Gurría y es del equipo de Roberto Madrazo, pues es un potencial pillo. Bueno, luego estuvo Hernán Bermúdez Requena estuvo detenido por la PGR en 2006 por el asesinato de un ganadero. Lo detuvo la subprocuraduría de delincuencia organizada de la PGR por este asesinato. Y luego estuvo implicado también en la Hermandad. La Hermandad era un conjunto de jefes policíacos en el gobierno de Manuel Andrade Díaz, de quien Adán Augusto fue coordinador de la campaña de gobernador y secretario general del PRI. Y ya se sabía de estos vínculos en Tabasco. Es decir, no estamos hablando de que lo conoció Adán Augusto ayer, o cuando empezaba su gobierno. O se lo recomendó a algún persona. Mira, este es un policía que mira, ¿no? Es la mitad de su vida lo conocía. Bueno, en realidad, Álvaro, gran parte de la vida adulta de Adán Augusto López Hernández ha sido al lado de Bermúdez Requena. Claro, nada menos que 33 años. 3 años. ¿Qué edad tiene Adán Augusto? 61 años. Tiene 61 años. Pues mira, lo conoce desde en el 63. Adán Augusto nace en septiembre del 63. Lo conoce desde los 29 años. Sí. Desde los 28 años. O sea, Adán Augusto López Hernández y Bermúdez Requena Adán Augusto lo conoce desde los 28 años. Entonces, decir ahorita que me confié, yo no sabía que... Híjole, permítame por eso lo digo. Permítame someterlo ligeramente a la duda. No es creíble, Alejandro. No es creíble que no tuviera sospechas. No. Eso implica una responsabilidad penal para Adán Augusto. A lo mejor no, pero moral. A lo mejor no, pero políticamente no puede eludir la responsabilidad. No puede. No la puede eludir. No puede. Entonces, si no, ¿para qué llegan al poder? ¿Para qué buscan el poder? Si van a estar ahí para hacerse a un lado cuando toca asumir las responsabilidades y el cargo, si se van a hacer a un lado, entonces ¿para qué asumen el poder? Calderonear, básicamente. Pues ese es el verbo. Ahora, mira, hay un tema con el asunto de si puede compararse con el tema García Luna. Por supuesto que sí, es exactamente el mismo caso. Es exactamente la misma respuesta, la que está dando Adán Augusto. Obviamente va a haber quien quiera vincular a Requena con López Obrador. O sea, porque cualquier cosa se cae y esta planta que está aquí se cae, se quiebra. Fue López Obrador. O bueno, el viejito, que ya ven ustedes ha estado muy mal, regresó un ratito, ya lo regresamos allá, porque el señor pues no es capaz de ponerle una gota de agua a sacarlo ahí, hombre, ahí da el sol, aquí a 4 metros de aquí, da el sol. No es capaz el señor de llevarlo ahí. Bueno. Haciendo un paréntesis, los mismos 4 metros que hay de aquí allá son los mismos 4 metros que van de aquí allá. No, por eso me preocupa mucho el viejito, por eso he estado tomando atención ya. Entre Luis y yo hemos estado atendiendo. Bueno, cierra el paréntesis. Sí, cierro yo también el corchete. Pero si el viejito no aparece aquí, es culpa de López Obrador. Es culpa ya no de Palacio, es de Palenque. De Palenque, o como le dicen ahora. No, es culpa de Palenque. Es culpa de López Obrador. No sean simples, hombre. Por eso no les creen. Por eso también la crítica y eso se ha evaluado completamente. ¿En qué momento ya no quise yo preguntarle, pero me quedé yo con el razonamiento de en qué momento se pudrió todo el tema de la prensa en México, de verdad. O sea, hijo, mano, o estaba todo muy podrido
híjole, no sé. Estaba todo podrido, Alejandro. Estaba, solamente sí, que bueno, se les resbaló el maquillaje. Sí, híjole, es que quisiera pensar, porque tú y yo venimos de eso. Tú y yo estuvimos sí ahí. venimos, pero sí hay diferencias. No, claro que hay diferencias. Claro. Yo sí digo y sostengo ante cualquiera, no somos iguales. No, completamente. No. Además, las carreras ahí están. A ver. Sino de los medios. Lo que digo es los medios, Álvaro, medios, claro, formales. claro. Venimos de esos medios formales. Claro. No, pues ni modo que yo me asuma como. Yo no soy ningún Jacobito, ni mucho menos, ni cualquiera de los que están ahí. Yo no soy ninguno de esos. El menor, no soy ninguno como esos. Ya está mi carrera. Pero me regreso al razonamiento. Si tú ves el caso, la respuesta de Adán Augusto López Hernández al caso Bermúdez Requena es exactamente la misma respuesta de Felipe Calderón. La misma. Y el caso de Bermúdez Requena es exactamente el mismo caso, de Genaro García Luna, porque había advertencias. Se le advirtió a Adán Augusto López Hernández, bueno, hay oficios de inteligencia militar, hay oficios... Salvo que sean equivocados y entonces... Salvo que no se los hayan dado, Ajá. Que lo dudo mucho, Álvaro, porque ¿sabes qué? Con el pequeño detalle de que él estaba a cargo de los aparatos de inteligencia en México, estuvo muy buen tiempo a cargo del aparato de inteligencia. 2021. Él fue secretario de Gobernación y él tuvo a su cargo aparatos de inteligencia. Es un hombre que conoce desde que Adán Augusto López Hernández tiene 28 años, conoce a Bermúdez Requenas, 28 años. Un aparato de inteligencia, por cierto, encabezado por un tabasqueño, el general Audomaro. Es correcto. Es más, incluso hasta ahí. Sí. ¿Tú crees que no... que él no haya leído los reportes que decían que él, hizo caso omiso? Mira, esa es una parte. La otra parte es lo que los morenistas saben. Los que hicieron campaña en el 2023 y 2024, sobre todo 2023. Tú hablabas con muchos de los que hicieron campaña y decían, no está bien lo que está pasando con Adán Augusto López Hernández. Todo el mundo te lo decía. Y aquí lo dijimos, claro. Bueno, la última vez que lo dije, ya ves cómo me agarraron y me pusieron, hijo, mano, hace unos meses. La última vez que lo dije aquí, era exactamente el mismo planteamiento que se está haciendo ahorita, pero ahora todo el mundo lo dice. No todo el mundo, obviamente. Que era, ¿de dónde salió el dinero? ¿De dónde? Entonces, tú agarras y dices, bueno, una campaña que no trajeron ni las presidenciales, Álvaro? O sea, era un despilfarro como de campaña presidencial. No, era una interna. Y el cuestionamiento sobre el dinero, el origen del dinero, va apareado con la duda de su brazo derecho, al mismo tiempo fundando un cártel allá en Tabasco. Es que no es dudoso. Ayer decía el doctor Meyer, algo que yo también creo. No necesita la presidenta que el líder de la bancada de los senadores, no necesita ella que esté en la duda de si está relacionado o no con un cuate acusado de narcotráfico, con un policía fundador de un cártel, que se convirtió en un cártel tan poderoso que fue capaz de enfrentar al cártel Jalisco Nueva Generación. Así se sintió, pum, y se enfrenta con el cártel Jalisco. Yo creo que la presidenta no necesita eso en este momento. Es muy riesgoso. No lo necesita ni el Congreso, Alejandro. Por más que el Congreso sea mayoritariamente dominado por Morena, ¿quiénes van a impugnar a Dan Augusto López Hernández como
presidente del órgano de gobierno de la Cámara de Diputados, pues los otros coordinadores de los otros grupos parlamentarios, de los partidos, o van a decir que no. Entonces, ¿qué va a hacer Adán Augusto como, no solo coordinador de Morena, sino como presidente del órgano de gobierno del Senado? Va a estar permanentemente señalado de haberse coludido con Bermúdez Requena. ¿Y qué va a responder él? Vas a tener que estar subiendo a tribuna para decir que no es cierto, que nunca sospechó, y eso va a generar un desgaste no solamente para él, el desgaste es para la coalición mayoritaria en el Senado, igual en la Cámara de Diputados, que van a pedir una comisión investigadora. Pues claro, la oposición, y Morena va a decir no, y entonces el costo político va a ser para Morena. Para hablar solamente del Congreso, tanto del Senado como de la Cámara de Diputados. Pero el costo político van a querérselo transferir a la presidenta. No creo que sea muy inteligente hacer eso por el respaldo popular que tiene. Pero ¿sabes en quién se van a enfocar? En AMLO. En Morena y en el narcogobierno. Sí, sí. Ese es el asunto. Ayer ya estaba No, hombre. de TT, a ver, hoy ni me... Narco expresidente AMLO. Narco expresidente Claro. AMLO. Así es. Digo, no se existe hoy, pues, pero todo eso se utiliza. Sí, entonces, ¿cuál es la responsabilidad política, el deber, sobre todo si se forma parte de un proyecto con el que se tiene un compromiso radical? Pues no lastimar ese proyecto. Yo digo, solicita licencia y enfrenta los señalamientos, si es que los hubiera, de carácter jurídico, se presenta ante las autoridades sin fuero, y enfrenta también a sus malquerientes dentro de Morena y fuera de Morena para decirles, aquí estoy, yo no necesito fuero, yo no le temo a ningún señalamiento, y si las autoridades lo invitan a comparecer, acude, ya sin licencia, sin ostentar una responsabilidad pública como senador, como coordinador parlamentario, como presidente del órgano de gobierno de la Cámara de Diputados, porque lo contrario es decir, ahí está, parapetado en el fuero, en el cargo, y ahí se lo van a traer. Sí, va a estar en eso. Pues sí, hasta a él le serviría, digamos, decir, a ver, tan no tengo ninguna relación con el señor de complicidad relación tiene, de 30 y tantos años, pero no tengo una relación de complicidad con él, tan no la tengo, que dejo el fuero de lado, dejo mi obligación y me pongo a disposición de las autoridades, por supuesto, pero también me dedico a defenderme. Me dedico a responderle a toda la bola de tales por cuales, y a ver, obviamente eso no lo va a hacer Álvaro. Bueno, ahorita a lo mejor cambia de opinión pasado mañana o dentro de una semana. También, por supuesto, hay que procesar en todos los términos, no solamente políticamente, Alejandro, sí, hasta emocionalmente, sí. anímicamente, y lo que representa una decisión así. Entonces, se entiende que él inicialmente no había dicho una sola palabra. Nada. La presidenta le dijo, sería bueno que Adán Augusto diera su explicación. Primero fue con un mensaje en redes sociales, después acudió a la sesión del Consejo Nacional de Morena el día de ayer en un accidentado chacaleo. Hoy le da una entrevista periodística a un conductor como Ciro Gómez Leiva, y a lo mejor mañana nos da una entrevista a nosotros,
Eh, a lo mejor pasado mañana efectivamente considera que tiene que tomar otro tipo de decisiones. Sí, porque, digamos, hasta eso se mide, Alejandro. ¿En qué momento no se ve como una derrota, no? O Pues, como una derrota ante quién. Hay mucha soberbia ahí también, Álvaro. Bueno. Yo creo que hay mucha soberbia. Y también hay muchos compromisos. Yo siento que también, por ejemplo, no va a ser fácil para él. Por ejemplo, está operando a 1000 por hora en gubernaturas. Varias gubernaturas. Él trae en mente y las está operando. Pues, digo. Y igual que operó magistraturas, varias. Igual que las operó, o sea, se le está pensando en la intermedia federal. En poner su gente abiertamente, porque en la intermedia federal de hace 6 años, en realidad era nada, nadie. Era gobernador de Tabasco. Sí, no era personaje como para poner ahí, pondría 3 diputados locales o lo que quieras, pues, ¿no? O todos. Federales. Pues. Uh-huh. Y los federales, pues, que le corresponden. Pero hace 6 años, pues en realidad era un personaje ausente de la política nacional. Tiene un pico, como ya lo explicamos en el viernes. El viernes, explicamos ese pico. Y eso al mismo tiempo genera equipos, ¿no? Que son como una especie de inercia. Es muy difícil moverse cuando tienes equipos muy fuertes, muy voluminosos, te rodeaste de tanta gente a la que le ofreciste cosas y con la que estás trabajando temas concretos, gubernaturas, candidaturas, etcétera, cotos, espacios de poder que te faciliten a ti pasos más adelante. Pues es muy difícil decirles, aguántenme, ¿no? ¿No? Porque se generan vacíos. En su caso, yo creo que es muy complicado para él decirle a todos esos con los que ha estado trabajando. Ahí se ven. Es muy difícil, Álvaro. No, pues digo, oiga, ¿sabe qué? Discúlpeme, no la voy a poder acompañar en esta gubernatura o en esta diputación o en o no explicar nada y de repente ausentarse. Es difícil, por eso yo digo que va a ser muy complicado también. Pero bueno, señor Delgado, pues así está corriendo, es muy interesante, es un momento muy interesante. Seguramente Morena mismo va a madurar a partir de estos episodios. Sí. El caso Yunes, por ejemplo, le permitió madurar. Yo recuerdo mucho, Álvaro, que tú y yo le preguntamos en algún momento a Luisa y lo dijimos públicamente aquí. Dijimos, ¿cómo van a gobernar? ¿Cómo van a controlar la incorporación de gente al padrón de Morena? Si su objetivo es meter a 2 millones, 3 millones, 10. Está bien, 10 millones era el objetivo. Van 7. Van 7. ¿Cómo le van a hacer para medir que no se te metan los malos? Y había como, no, sí, hay mecanismos. No hay mecanismos, ya lo vimos. No hay mecanismos. Porque había reportes militares sobre Bermúdez Requena, militares. Y aún así, el hombre entra a Morena. Marzo de 2023. Ahí está. Entonces, eso tiene que permitir. Y el tema Yunes, creo yo, aun cuando sigue causando muchas agruras al interior de Morena, yo creo que es un tema que no va a ser fácil de digerir. Yo creo que sí, hay lecciones que aprender ahí. No lo aceptaron, Alejandro. No lo aceptaron, Morena. exactamente. También es correcto. y eso es importante también decirlo. Así es. No lo aceptaron. Claro, encontraron una salida que se vale naturalmente. ¿No? El señor sigue siendo militante del PAN, como efectivamente es. Entonces, bueno, parte también de lo que es
un partido ya no tan nuevo, tiene 10 años, pero que tiene un enorme patrimonio político, un enorme poder público como gobernantes y como representantes populares, y en ese sentido, claro, se va aprendiendo, se van asimilando conductas y se van, sí, estableciendo reglas que no había, Alejandro, porque no eran otras circunstancias. Entonces, en ese sentido, Morena tiene todavía la oportunidad, efectivamente, de ir convirtiéndose en un partido político que, en efecto, no solape, no consecuente, no tolere conductas que van en contra de sus propios principios. sus propios principios, claro. Y eso que le han ofrecido a la sociedad y que en su mayoría les ha dado su respaldo. Entonces, en la medida también en que se admitan conductas y se sancionen ese tipo de conductas que van en contra de los principios, en ese sentido puede conservar Morena el apoyo de la gente. Si efectivamente lo que ocurre es que hay una simulación, entonces la gente, como lo decías tú al principio, le retira su apoyo. Sí. Está interesante y eso es bueno que se discuta. Y hoy